Imagina lo siguiente. Imagina que eres una joven novia llamada Margot, apenas con 15 inviernos de pie en el año 1347, en la puerta de una casa de piedra, mientras tu nuevo esposo Henrik se acerca al lecho nupcial. Las esteras crujen bajo tus pies descalzos con cada paso nervioso. La luz de las velas titila sobre su rostro curtido por el tiempo. Tiene casi el doble de tu edad elegido por tu padre por sus 3 cerdos y medio acre de cebada. Tus manos tiemblan mientras agarras la camisa de lana áspera que tu madre cosió para esta noche, la misma que llevaron ella y su madre antes que ella. A través de las delgadas paredes escuchas a sus amigos afuera borrachos de cerveza, gritando groseros ánimos y golpeando ollas con cucharas de madera. No se irán hasta que escuchen la prueba de la consumación. Tu respiración es entrecortada mientras los dedos callosos de Henrik alcanzan el cordón de cuero en tu cuello, y te preguntas si las advertencias susurradas de tu madre sobre los deberes de una esposa podrían haberte preparado para lo que ocurrirá en esta habitación estrecha y ahumada que huele a lana húmeda y cuerpos sin lavar. Esta no es una historia de amor. Esta es la realidad de la intimidad medieval. Un mundo donde las prácticas sexuales estaban moldeadas por supersticiones, terrores religiosos e instintos de supervivencia que parecerían completamente ajenos a nuestra comprensión moderna del romance y el deseo. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta descubrir verdades históricas ocultas, considera presionar el botón de me gusta y suscribirte para más contenido como este. Por favor, comenta abajo y déjame saber desde dónde estás escuchando. Es increíble que podamos explorar juntos estas antiguas historias desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. El dormitorio medieval como campo de batalla. El dormitorio medieval era un campo de batalla donde los cuerpos se convertían en territorios políticos, donde la doctrina de la Iglesia chocaba con las tradiciones paganas y los momentos más íntimos de la vida humana estaban gobernados por reglas tan extrañas y restrictivas que harían estremecer a una persona moderna. Estas no eran decisiones personales, eran asuntos de salvación eterna, honor familiar y literalmente de vida o muerte. Permíteme llevarte de vuelta al mundo de Margot, donde el concepto de violación marital no existía, porque las esposas eran consideradas propiedad, donde la sangre menstrual se veía tan peligrosa que podía matar cosechas, y donde la posición sexual equivocada podía condenar tu alma al infierno por toda la eternidad. En la Europa medieval, el lecho matrimonial nunca era realmente privado. La comunidad, la Iglesia y las antiguas supersticiones tenían un interés en lo que ocurría entre hombre y mujer. Cuando Margot se casó con Henrik en el otoño de 1347, su unión no se celebró con champán y bailes. Fue una transacción comercial sellada con fluidos corporales, atestiguada por vecinos que tenían derecho a exigir pruebas de la consumación. El ritual de la noche de bodas comenzaba mucho antes de que la pareja se tocara. Primero venía la ceremonia del lecho, en la que los invitados de la boda literalmente arrastraban a los novios a su cámara, los desvestían, mientras cantaban canciones subidas de tono, y luego se quedaban fuera de la puerta, escuchando los sonidos que confirmaban que el matrimonio era legalmente válido. Los amigos de Henrik no se irían hasta que oyeran los gritos de dolor de Margot, la prueba de que su himen había sido roto y el matrimonio consumado. El mundo extraño de la intimidad medieval. Pero aquí es donde la intimidad medieval se vuelve realmente extraña. La Iglesia enseñaba que incluso las parejas casadas podían cometer pecados mortales en su propia cama. San Jerónimo declaró en el siglo IV que un hombre que amara demasiado apasionadamente a su esposa era un adúltero. Los padres de la Iglesia creían que el placer excesivo, incluso en el matrimonio, era una corrupción del alma. Esto no era solo teoría teológica, moldeaba cada aspecto de las prácticas sexuales medievales. Tomás de Aquino, el gran teólogo medieval, estableció en su Summa Theologica alrededor de 1265 reglas explícitas para las parejas casadas. El coito solo estaba permitido en ciertos días de la semana, en ciertas estaciones del año y en una sola posición, hombre arriba, mujer abajo, cara a cara. Cualquier desviación se consideraba antinatural y, por lo tanto, pecaminosa. El sexo oral
estaba completamente prohibido, al igual que el sexo durante la menstruación, el embarazo o la lactancia. La Iglesia calculó que si se seguían todas las reglas, las parejas casadas solo podían tener sexo unos 50 días al año. Margot habría aprendido estas reglas de su madre, quien a su vez las habría aprendido del sacerdote del pueblo durante la confesión. La carga de la condenación eterna pesaba sobre cada momento íntimo. Cuando Henrik la alcanzaba en un miércoles prohibido durante la Cuaresma, ella enfrentaba una elección imposible: someterse a la voluntad de su esposo y arriesgar su alma, o negarse y arriesgar su ira en un mundo donde la violencia doméstica no solo era legal sino esperada. Malentendidos sobre la sexualidad femenina. La comprensión medieval de la sexualidad femenina se basaba en malentendidos fundamentales que persistieron durante siglos. Los textos médicos de la época, influenciados por fuentes griegas y romanas antiguas, enseñaban que las mujeres eran esencialmente hombres defectuosos. Sus órganos sexuales eran meras versiones invertidas de los genitales masculinos, la vagina un pene invertido, los ovarios testículos internos. Esto no era una mera creencia errónea, sino un conocimiento médico codificado enseñado en universidades de toda Europa. Estas creencias tuvieron profundas consecuencias para la comprensión del deseo y el placer femenino. El médico Constantino el Africano escribió en el siglo XI que las mujeres experimentaban el placer sexual de manera diferente a los hombres y que necesitaban una estimulación prolongada y orgasmos múltiples para concebir. Esto llevó a la extraña creencia médica de que la violación no podía resultar en un embarazo, ya que la mujer no podía alcanzar el placer necesario. Si una mujer quedaba embarazada tras una violación, los tribunales medievales a menudo tomaban esto como prueba de que había disfrutado de la experiencia y por lo tanto era parcialmente responsable. La madre de Margot podría haberla advertido sobre el útero errante, una enfermedad que los médicos medievales creían que podía causar histeria, locura o incluso la muerte. Pensaban que el útero podía moverse literalmente dentro del cuerpo de una mujer, subir para estrangular su corazón o bajar para escapar por su vagina. Los tratamientos incluían fumigar la vagina con olores agradables para atraer el útero de vuelta a su lugar o aplicar sustancias malolientes en la nariz para empujarlo hacia abajo. Tradiciones paganas y rituales de fertilidad. La Edad Media heredó una compleja red de creencias de fertilidad de las tradiciones paganas que la Iglesia nunca pudo erradicar por completo. Las mujeres sabias del pueblo, a menudo tildadas de brujas por generaciones posteriores, preservaban un conocimiento secreto sobre hierbas, rituales y prácticas destinadas a promover la concepción, prevenir el embarazo o asegurar el nacimiento de hijos varones. En los bosques alrededor del pueblo de Margot, las mujeres recolectaban ciertas plantas bajo la luna llena. El manto de dama y el tanaceto se convertían en tés que podían prevenir el embarazo, aunque la línea entre la anticoncepción y la muerte era peligrosamente fina. Las raíces de mandrágora con forma de figuras humanas se consideraban amuletos de fertilidad cuando se llevaban en la piel. Estas raíces eran tan valiosas que las versiones falsificadas talladas en espino blanco eran comunes en los mercados medievales. La Iglesia condenaba oficialmente estas prácticas como brujería, pero incluso los cristianos devotos no podían abandonarlas por completo. La línea entre la medicina popular y la magia era imposiblemente borrosa. Una mujer podría rezar a Santa Margarita por un parto seguro y al mismo tiempo enterrar un pedazo de placenta bajo su umbral para asegurar la fertilidad futura. Podría llevar un crucifijo a la iglesia mientras escondía un trozo de ámbar entre sus pechos para prevenir un aborto espontáneo. Anticoncepción peligrosa y altos riesgos. La anticoncepción medieval era una peligrosa mezcla de superstición, veneno y desesperación. A las mujeres se les enseñaba a saltar hacia atrás 7 veces después del coito para prevenir la concepción o a beber vino mezclado con abejas trituradas. Más peligrosos eran los brebajes hechos de mercurio, plomo y otras sustancias tóxicas que a menudo mataban a la mujer junto con un posible embarazo. Las consecuencias de un embarazo no deseado eran graves. En un mundo sin anticoncepción confiable, las mujeres vivían en constante temor a morir en el parto. La mortalidad materna era alarmantemente alta, 1 de cada 3 mujeres moría durante o poco después del parto. Para las mujeres solteras, un embarazo significaba a menudo la destrucción social, el exilio o la muerte. El infanticidio, aunque oficialmente condenado,
era conocido como el último recurso de mujeres desesperadas. La noche de bodas como prueba pública. Las negociaciones matrimoniales medievales se llevaban a cabo como campañas militares, con los cuerpos como el principal campo de batalla. Cuando el padre de Margot arregló su matrimonio con Henrik, su virginidad era literalmente su dote más valiosa que cualquier oro o ganado que pudiera ofrecer. El himen se convirtió en la moneda del honor intercambiada entre familias como prueba de la pureza de la hija y la reputación de la familia. La noche de bodas no se trataba solo de la consumación. Era una confirmación pública de la virginidad de la novia. Las sábanas ensangrentadas se mostraban a la multitud reunida como prueba de que el matrimonio era legítimo. Si no aparecía sangre, la novia podía ser devuelta a su familia en desgracia, marcada como prostituta o incluso asesinada por fraude. La presión sobre las jóvenes novias era inmensa. Algunas se pinchaban los dedos en secreto o escondían sangre de gallina para falsificar la prueba que sus nuevas familias exigían. Sin embargo, la comprensión medieval de la virginidad era irremediablemente defectuosa. Se creía que el himen era una membrana fija que bloqueaba completamente la abertura vaginal en lugar del tejido parcialmente flexible que realmente es. Se pensaba que su ausencia era una prueba absoluta de actividad sexual, aunque podía romperse por montar a caballo, levantar objetos pesados o diferencias anatómicas naturales. Control eclesiástico y prácticas extrañas. La doctrina eclesiástica sobre la consumación llevó a sus propias prácticas extrañas. Un matrimonio no se consideraba legalmente válido hasta que se había producido el coito, lo que significaba que probar o refutar la consumación se convertía en un asunto de investigación judicial. Los tribunales eclesiásticos examinaban tanto al hombre como a la mujer, interrogándolos por separado sobre detalles íntimos de su noche de bodas, inspeccionando el cuerpo de la mujer en busca de signos de penetración y preguntando a los vecinos sobre lo que habían oído a través de las paredes. Las posiciones sexuales medievales estaban estrictamente reguladas por la doctrina de la Iglesia, pero la realidad era mucho más compleja. La posición del misionero no solo era preferida, sino que era la única posición que no condenaría tu alma al infierno. La Iglesia enseñaba que cualquier posición que colocara a la mujer arriba era antinatural, ya que violaba el orden natural de la dominación masculina. La posición de espaldas se consideraba animalística y equiparaba la sexualidad humana con las prácticas de apareamiento de los animales. Sin embargo, la literatura medieval sugiere una realidad más compleja. Los fabliaux, relatos cómicos subidos de tono populares en la Francia medieval, describen encuentros sexuales que habrían escandalizado a las autoridades eclesiásticas. Estas historias, a menudo contadas por trovadores errantes en tabernas y mercados, revelan un mundo oculto donde las parejas experimentaban con prácticas prohibidas a pesar de la amenaza de la condenación eterna. El poeta francés Andreas Capellanus describió alrededor de 1184 elaborados rituales de cortejo que incluían instrucciones detalladas sobre posiciones y técnicas sexuales. Sus obras sugieren que al menos entre la nobleza existía una comprensión sofisticada del placer sexual que iba mucho más allá de las enseñanzas restrictivas de la Iglesia. Sin embargo, estas prácticas eran secretos peligrosos. Ser descubiertos podía significar la excomunión, el exilio o la muerte. Demonios sexuales y supersticiones. Los medievales vivían aterrorizados por demonios sexuales que supuestamente acechaban a las personas en sus momentos más vulnerables. Los súcubos e íncubos no eran solo cuentos populares, sino hechos médicos y teológicos aceptados. Las autoridades eclesiásticas enseñaban que estos demonios podían tomar forma humana para seducir a hombres y mujeres, robando su fuerza vital a través del coito. El súcubo, un demonio femenino que seducía a los hombres, era culpado por las emisiones nocturnas, los sueños sexuales y cualquier pensamiento sexual fuera del matrimonio. Los teólogos medievales desarrollaron teorías elaboradas sobre cómo operaban estos demonios. Creían que un demonio podía primero tomar forma femenina para recolectar semen de un hombre y luego transformarse en masculino para embarazar a una mujer con el semen robado. Cualquier niño nacido de tal unión se consideraba maldito o demoníaco. El íncubo representaba una amenaza aún mayor para las mujeres medievales. Estos demonios masculinos se consideraban físicamente más fuertes que los humanos y capaces de dominar a sus víctimas.
Las mujeres que informaban sobre sueños sexuales o experiencias inexplicables a menudo eran acusadas de confraternizar con demonios. La línea entre víctima y bruja era peligrosamente fina. La parálisis del sueño, hoy entendida como un fenómeno neurológico, se interpretaba como un asalto sexual demoníaco. Las personas que se despertaban incapaces de moverse, a menudo con una sensación de presión en el pecho, se consideraban bajo un ataque demoníaco. La Iglesia prescribía elaborados rituales de exorcismo y purificación, pero muchas víctimas sospechosas eran quemadas como brujas. Menstruación y sus peligros. La comprensión medieval de la menstruación estaba profundamente arraigada en el miedo y la superstición que persistieron durante siglos. La sangre menstrual se consideraba venenosa, tan tóxica que podía matar cosechas, agriar el vino y privar a los hombres de su potencia. El naturalista romano Plinio el Mayor, cuyas obras aún se estudiaban en las universidades medievales, afirmaba que la sangre menstrual podía volver locos a los perros y hacer que los cuchillos perdieran su filo. Las mujeres menstruantes se consideraban contaminaciones peligrosas que debían ser aisladas de la sociedad normal. No podían entrar en iglesias, preparar alimentos, ni tocar objetos sagrados. En muchos pueblos, las mujeres menstruantes debían vivir en cabañas especiales fuera de la comunidad hasta que terminara su sangrado. La Iglesia enseñaba que la menstruación era el castigo de Dios por el pecado original de Eva, lo que convertía cada ciclo mensual en un recordatorio de la vergüenza femenina. La falta de comprensión de la menstruación llevó a prácticas médicas extrañas. Los médicos creían que la sangre menstrual no expulsada adecuadamente podía acumularse y envenenar a la mujer desde dentro. Recetaban sangrías laxantes y otros tratamientos peligrosos para equilibrar los humores femeninos. Algunos médicos recomendaban el coito como cura para los trastornos menstruales, creyendo que el semen masculino podía neutralizar los efectos tóxicos de la sangre menstrual. Las mujeres medievales desarrollaron su propio conocimiento secreto sobre cómo manejar sus ciclos. Usaban musgo, trapos de tela y pieles de oveja como protectores menstruales primitivos. Seguían sus ciclos según las fases lunares y desarrollaban remedios herbales para aliviar los calambres y regular su flujo. Este conocimiento se transmitía de generación en generación, de mujeres cuidadosamente oculto de los médicos masculinos y las autoridades eclesiásticas que podrían condenarlo como brujería. Compatibilidad sexual y astrología. La Edad Media vio el desarrollo de teorías elaboradas sobre la compatibilidad sexual basadas en signos astrológicos, humores corporales y características físicas. Los médicos medievales creían que el placer sexual y la fertilidad dependían del equilibrio adecuado de humores calientes y fríos, húmedos y secos en ambos parteneres. Un esposo caliente podría ser incompatible con una esposa fría, lo que llevaría a disfunciones sexuales e infertilidad. Los exámenes físicos de posibles cónyuges eran comunes entre las familias acomodadas. Los médicos examinaban el cuerpo de la novia en busca de signos de su temperamento sexual. Las caderas anchas indicaban fertilidad, mientras que las caderas estrechas sugerían infertilidad. El tamaño y la forma del pene del novio se analizaban para determinar su compatibilidad con su futura esposa. Estos exámenes se realizaban con la misma distancia clínica que se usaba para inspeccionar el ganado. Las autoridades eclesiásticas desarrollaron sus propias teorías sobre la compatibilidad sexual basadas en características espirituales en lugar de físicas. Enseñaban que las parejas demasiado cercanamente relacionadas, ya sea por sangre o por parentesco espiritual, serían maldecidas con disfunciones sexuales y niños monstruosos. Las complejas reglas de consanguinidad llevaron a que muchos matrimonios medievales fueran anulados más tarde si se descubrían conexiones familiares previamente desconocidas. Honor sexual y control social. La sexualidad medieval estaba profundamente entrelazada con conceptos de honor, vergüenza y estatus social. La capacidad sexual de un hombre estaba directamente vinculada a su reputación como guerrero y líder. La impotencia no era solo un fracaso personal, sino una humillación pública que podía destruir el prestigio de un hombre en su comunidad. Los franceses medievales desarrollaron eufemismos elaborados para la disfunción sexual, creando un vocabulario de vergüenza que impregnaba todos los aspectos de la interacción social. Para las mujeres, la reputación sexual era aún más frágil.
La menor insinuación de impropiedad podía destruir las posibilidades de matrimonio de una mujer y el honor de su familia. Las ciudades medievales eran comunidades pequeñas donde todos conocían los asuntos de los demás. Una mujer vista con un hombre que no fuera su esposo o pariente podía ser marcada como prostituta. Los estándares de comportamiento femenino eran tan restrictivos que incluso las mujeres casadas vivían en constante temor al chisme y las acusaciones. El sistema legal y los crímenes sexuales. El sistema legal medieval reflejaba estos temores sexuales en su tratamiento de la violación, el adulterio y el asalto sexual. La violación no se definía como un crimen contra la mujer, sino como un crimen contra el hombre que la poseía, su padre, esposo o señor. El castigo por violación variaba drásticamente según el estatus social de la víctima y el agresor. Un noble que violara a una campesina podría pagar una pequeña multa, mientras que un campesino que violara a una mujer noble enfrentaría tortura y muerte. El adulterio se castigaba aún más severamente, pero solo para las mujeres. Una mujer casada que tuviera relaciones sexuales con un hombre que no fuera su esposo podía ser asesinada por su marido sin consecuencias legales. Los códigos legales medievales otorgaban explícitamente a los esposos el derecho de matar a esposas adúlteras y a sus amantes si eran sorprendidos en el acto. Los hombres, por otro lado, generalmente eran libres de tener relaciones sexuales con mujeres solteras, prostitutas o sus propias sirvientas sin consecuencias legales. Amor cortés y rebelión sexual. La Edad Media vio el desarrollo de rituales de cortejo elaborados que influyeron en la cultura europea durante siglos. La tradición del amor cortés, popularizada por la poesía de los trovadores, creó un mundo paralelo donde el deseo sexual se elevaba a una búsqueda espiritual. Estos ideales románticos eran principalmente una fantasía literaria disfrutada por la nobleza, pero tuvieron profundas implicaciones para la comprensión de la relación entre el amor y la sexualidad. La tradición del amor cortés enseñaba que el verdadero amor solo podía existir fuera del matrimonio. La devoción de un caballero por su dama debía permanecer eternamente insatisfecha en un estado de deseo constante que purificaba el alma a través del sufrimiento. Esto llevó a una extraña separación entre la sexualidad matrimonial, que era puramente funcional, y el amor romántico, que era puramente espiritual. La realidad del cortejo medieval era mucho más pragmática. Entre los campesinos, los jóvenes podrían haber tenido alguna opción en la elección de pareja, pero las consideraciones económicas siempre tenían prioridad sobre las preferencias personales. Una chica del pueblo podría preferir al hijo del herrero, pero si el molinero ofrecía mejores condiciones a su padre, se encontraba casada con un hombre que apenas conocía. Las prácticas de compromiso medievales incluían rituales destinados a probar la compatibilidad de los posibles cónyuges. En algunas regiones, las parejas comprometidas podían dormir juntas, vestidas y separadas por una tabla de madera, el llamado tablero de unión. Esta práctica permitía a las familias evaluar si la pareja era físicamente compatible sin arriesgar un embarazo o violar la doctrina de la Iglesia sobre el sexo prematrimonial. Rituales de fertilidad y magia sexual. La Edad Media heredó una compleja tradición de magia sexual y rituales de fertilidad de culturas paganas anteriores. Estas prácticas fueron reprimidas por la persecución cristiana, pero nunca desaparecieron por completo. Los campesinos medievales continuaron practicando antiguos rituales de fertilidad, a menudo disfrazados como celebraciones cristianas o integrados en la medicina popular. La festividad de Mayo mantuvo fuertes matices sexuales a pesar de los intentos de represión de la Iglesia. Los jóvenes pasaban la noche en el bosque supuestamente recolectando flores y ramas para la decoración del pueblo. En realidad, la festividad de Mayo era una oportunidad para experimentos sexuales y cortejos fuera de las restricciones normales de la vida del pueblo. Muchos embarazos se calculaban como resultado de encuentros en mayo, lo que llevaba a un aumento de nacimientos en febrero. Las celebraciones de bodas incluían numerosos rituales de fertilidad destinados a asegurar el éxito reproductivo de la pareja. La novia podría ser rociada con granos o nueces para promover el embarazo. La cama matrimonial era bendecida con agua bendita, pero también preparada en secreto con hierbas y hechizos que supuestamente aumentaban la fertilidad. Estas prácticas representaban un intento desesperado por controlar la reproducción en un mundo donde la mortalidad infantil era devastadora y la supervivencia de la familia dependía del nacimiento de hijos sanos.
malentendidos sobre la concepción. La comprensión medieval de la concepción era una extraña mezcla de filosofía aristotélica, doctrina cristiana y sabiduría popular. Los médicos medievales creían que tanto hombres como mujeres producían semen que se combinaba durante el coito para crear nueva vida. Enseñaban que el orgasmo femenino era necesario para la concepción, lo que llevó a la trágica creencia de que las mujeres que quedaban embarazadas después de una violación debían haber disfrutado de la experiencia. Los medievales desarrollaron teorías elaboradas sobre cómo influir en el sexo de los niños no nacidos. Creían que la concepción durante ciertas fases lunares produciría hijos varones, mientras que otras darían lugar a hijas. La posición de las estrellas en el momento de la concepción supuestamente influía no solo en el sexo del niño, sino también en su personalidad y perspectivas futuras. Vigilancia y control. La Edad Media vio el desarrollo de métodos cada vez más sofisticados de control y vigilancia sexual. La Iglesia estableció redes de informantes que informaban sobre la vida privada de sus vecinos. La confesión se convirtió en una herramienta para recopilar detalles íntimos sobre las prácticas sexuales con los sacerdotes, interrogando a los penitentes sobre sus momentos más privados. El auge de la Inquisición en el siglo XIII trajo nuevos niveles de persecución sexual. Los herejes sospechosos eran torturados para confesar no solo sus creencias religiosas, sino también sus prácticas sexuales. Los manuales de interrogatorio utilizados por los inquisidores contenían preguntas detalladas sobre posiciones sexuales, la frecuencia del coito e incluso las sensaciones físicas durante el sexo. Las prisiones medievales tenían castigos especiales para los crímenes sexuales. Las mujeres condenadas por adulterio podían ser encerradas en jaulas tan pequeñas que no podían estar de pie recibiendo solo pan y agua hasta que morían de hambre. Los hombres condenados por violación podían ser castrados públicamente y luego ahorcados. Estos castigos extremos no solo estaban destinados a castigar a los culpables, sino a aterrorizar a toda la comunidad para que se conformara sexualmente. Literatura sexual y conocimiento oculto. La Edad Media produjo una extensa literatura de consejos e instrucciones sexuales que sin embargo permanecía oculta para la mayoría de las personas comunes. Los textos médicos contenían descripciones detalladas de posiciones y técnicas sexuales, pero solo estaban disponibles para médicos educados y mecenas ricos. La persona medieval promedio aprendía sobre el sexo a través de conversaciones susurradas, canciones populares y la amarga experiencia de prueba y error. La Iglesia produjo su propia literatura sexual que, sin embargo, se centraba principalmente en catalogar los pecados en lugar de proporcionar orientación positiva. Los manuales penitenciales enumeraban cientos de prácticas sexuales con sus correspondientes castigos. Estos textos muestran una fascinación por los detalles sexuales que contradice la postura oficial de la Iglesia sobre el celibato y la pureza. Los manuales matrimoniales medievales escritos para mecenas ricos ofrecen una visión del estilo de vida sexual de la nobleza. Estos textos daban consejos, sobre todo desde técnicas para la noche de bodas, hasta cómo manejar las relaciones sexuales durante el embarazo. Muestran un entendimiento sofisticado del placer sexual que estaba oculto a la población general, pero claramente practicado por aquellos que podían permitirse privacidad y discreción. Cinturones de castidad y prostitución. La Edad Media desarrolló métodos cada vez más elaborados de castigo y control sexual. El cinturón de castidad, aunque probablemente menos común de lo que sugiere la cultura popular, representa las medidas extremas que algunos medievales tomaban para controlar la sexualidad femenina. Estos dispositivos no eran solo restricciones físicas, sino símbolos del terror que rodeaba la autonomía sexual femenina. Los burdeles medievales eran al mismo tiempo legales e ilegales. La Iglesia condenaba oficialmente la prostitución, pero las autoridades seculares a menudo la licenciaban y regulaban. Las ciudades medievales mantenían barrios rojos oficiales donde las prostitutas trabajaban bajo supervisión estatal. Estas mujeres debían llevar ropa distintiva, vivir en áreas específicas y someterse a exámenes médicos regulares. Costumbres sexuales extrañas. La Edad Media dio lugar a algunas de las costumbres sexuales más extrañas de la historia europea. El llamado derecho de la primera noche, o droit du seigneur, supuestamente otorgaba a los señores feudales el derecho de tener relaciones sexuales con las novias de sus campesinos
en la noche de bodas. Aunque los historiadores debaten si esta práctica existió realmente, la mera posibilidad revela la completa vulnerabilidad sexual de las campesinas medievales. Los medievales creían que las prácticas sexuales podían influir en todo desde el clima hasta el éxito de las campañas militares. Los reyes y nobles consultaban a astrólogos sobre los mejores momentos para el coito, creyendo que las fuerzas cósmicas en el momento de la concepción influirían en el destino de sus hijos. Los comandantes militares podrían ordenar a sus soldados abstenerse de sexo antes de una batalla, creyendo que la actividad sexual drenaría su fuerza guerrera. Control social y rebelión sexual. La Edad Media desarrolló métodos cada vez más sofisticados de vigilancia y control sexual. Las comunidades de los pueblos desarrollaron sistemas elaborados de presión social para regular el comportamiento sexual. Los jóvenes raramente podían estar solos juntos, y se esperaba que las parejas casadas llevaran su vida íntima según los estándares de la comunidad. La comprensión medieval del placer sexual estaba fuertemente influenciada por las enseñanzas religiosas sobre la naturaleza del alma y el cuerpo. La Iglesia enseñaba que el placer sexual era una trampa del diablo para alejar a las personas de la contemplación espiritual. Incluso en el matrimonio, disfrutar excesivamente del coito se consideraba un pecado que podía condenar el alma al infierno. Los medievales desarrollaron técnicas elaboradas para manejar el deseo sexual y controlar sus cuerpos. El ayuno, los baños fríos y la autoflagelación se usaban para suprimir los impulsos sexuales. A los jóvenes se les enseñaba a evitar situaciones que pudieran llevar a la excitación sexual, incluyendo ciertos alimentos, música y formas de entretenimiento. La cultura subterránea de la rebelión sexual. La Edad Media dio lugar a una extensa cultura subterránea de transgresión y rebelión sexual. A pesar de los intentos de la Iglesia por controlar la sexualidad humana, los medievales encontraron formas de expresar sus deseos y buscar placer. Este mundo oculto de rebelión sexual existía junto a la cultura oficial de represión y control. La sexualidad medieval estaba moldeada por consideraciones prácticas que los modernos raramente contemplan. La falta de privacidad en los hogares medievales significaba que el coito a menudo ocurría en espacios compartidos con niños sirvientes y miembros de la familia extendida. Los sonidos y olores de la actividad sexual eran parte de la vida cotidiana de una manera que chocaría con las sensibilidades modernas. Sexualidad y clase social. La Edad Media vio el desarrollo de relaciones cada vez más complejas entre la sexualidad y la clase social. Los privilegios sexuales de la nobleza eran parte de su patrón más amplio de dominación social. Los señores y damas tenían acceso a cámaras privadas, alimentos exóticos y tiempo libre que les permitían explorar el placer sexual de una manera que era imposible para los campesinos. El matrimonio medieval estaba en última instancia orientado a la supervivencia, no al amor ni a la satisfacción sexual. En un mundo donde la esperanza de vida era corta y la mortalidad infantil alta, el propósito principal del matrimonio era engendrar hijos que pudieran continuar con el nombre de la familia y trabajar la tierra. El placer sexual era, en el mejor de los casos, una consideración secundaria, y a menudo se veía como una distracción peligrosa de preocupaciones más importantes: resistencia y resiliencia. La Edad Media dio lugar a algunas de las costumbres sexuales más restrictivas de la historia europea, pero también vio el desarrollo de formas sofisticadas de resistencia y rebelión sexual. Los medievales encontraron maneras de buscar placer y expresar sus deseos, a pesar de la abrumadora presión social, para conformarse a las expectativas religiosas y sociales. Cuando regresamos a Margot en su casa de piedra con las manos de Henrik, aún alcanzándola bajo la luz parpadeante de las velas, podemos entender su grito de dolor no solo como un miedo personal, sino como el peso de los temores sexuales de toda una cultura, presionando sobre sus jóvenes hombros. Ella lleva la carga de las doctrinas religiosas, el honor familiar, la vigilancia de la comunidad y su propio deseo desesperado de supervivencia en un mundo que no le ofrece protección. Conclusión. La Edad Media nos recuerda que la sexualidad humana siempre ha estado moldeada por el poder, el miedo y el control social. Las prácticas y creencias extrañas de los medievales nos parecen ajenas hoy,
pero surgieron de las mismas necesidades y deseos humanos fundamentales que impulsan el comportamiento sexual en cualquier era. Comprender la sexualidad medieval nos ayuda a reconocer cómo nuestra propia cultura sexual refleja las estructuras de poder y los temores sociales de nuestro tiempo. La intimidad medieval nunca fue realmente íntima. Siempre fue pública, siempre política, siempre peligrosa. El dormitorio era un campo de batalla donde se ganaban o perdían almas, donde se defendía o destruía el honor familiar, donde los momentos más privados de la vida humana estaban regidos por reglas diseñadas para eliminar el placer y maximizar el sufrimiento. Las extrañas y a menudo perturbadoras prácticas sexuales de la Europa medieval no eran simplemente el resultado de la ignorancia o la superstición. Surgieron de una interacción compleja de doctrina religiosa, estructura social, necesidad económica y genuina necesidad humana. Comprender estas prácticas nos ayuda a apreciar cuán lejos hemos llegado y cuántas de las mismas tensiones subyacentes continúan moldeando la sexualidad humana hoy. En última instancia, la Edad Media nos enseña que la sexualidad es siempre política, siempre peligrosa y siempre esencial para la experiencia humana. Las prácticas íntimas extrañas de los medievales fueron sus intentos de navegar estas tensiones eternas entre el deseo y el control, el placer y el peligro, el amor y la supervivencia. Sus luchas nos recuerdan que el deseo de libertad sexual e intimidad auténtica no es un invento moderno, sino un anhelo humano antiguo que trasciende cada momento histórico. La luz de las velas aún titila sobre el rostro curtido de Henrik mientras alcanza a la joven Margot. Pero ahora entendemos que este momento lleva todo el peso de la cultura sexual medieval, el miedo, la superstición, la desesperada esperanza de supervivencia y el eterno anhelo humano por conexión, a pesar de adversidades insuperables. En sus manos temblorosas y sus dedos callosos, no vemos solo a dos personas, sino la colisión de los temores y deseos sexuales de toda una civilización desarrollándose en el espacio más íntimo imaginable, pero nunca realmente privado, nunca realmente seguro, nunca realmente libre.